Ahora que hasta ahora estamos vigilando muy de cerca y vamos ahora con el análisis geopolítico. Creo que está ya nuestro invitado, Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezando por lo último, si le parece, mirando a Oriente Medio, hemos visto cómo Netanyahu decía: queda menos tiempo para que acaben los combates intensos contra Hamás, no la guerra contra Hamás, y sí, tiempo, por lo tanto, para entonces dar lugar a mirar a un ataque en el Líbano. No sé en este momento ese punto de tensión, ese riesgo de escalada, ¿qué lectura se hace en este momento? Estamos ante un escenario en el que Israel quiere cerrar uno de los frentes, que es el de Gaza, y probablemente poder responder con toda su fuerza en el norte, en Líbano. La guerra no va a terminar, ya lo ha dicho Netanyahu. La guerra va a continuar, los ataques van a ser persistentes hasta que el último rehén que tengan en su poder Hamás pues sea liberado. Este es su objetivo y por ahí se mueve el acuerdo que quiere establecer. Respecto al drama humanitario, hay que entender que Israel se plantea esta situación como una guerra, no es simplemente un conflicto, y en una guerra el objetivo es dejar al enemigo sin recursos e infligirle daños inaceptables para que se rinda. Si eso pasa por matar de hambre a la población, pues entra dentro del cálculo de su estrategia, No podemos pensar que una guerra se limita a dos grupos de fuerzas armadas que luchan entre sí al margen de la población civil. Eso ya no ocurrió ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, nunca va a volver a ocurrir. Las guerras se mueven en el entorno político, económico y de la propaganda. Y en ese sentido, pues Netanyahu tiene muy claro que se encuentra ante un escenario que no puede desaprovechar para alejar de sus fronteras el riesgo de un ataque que no tendría posibilidades de contestar. Hablando precisamente a sus fronteras, al norte, al Líbano, este fin de semana hemos vuelto a atender ataques contra objetivos militares de Hezbollah. Hezbollah ya ha dicho que tiene efectivos más que suficientes como para rechazar lo que asegura que ha tenido apoyo u ofrecimientos por parte del exterior de recibir nuevos combatientes para enfrentar una guerra. No sé hasta qué punto la guerra es inminente y qué podría suponer en medio de ese temor a una escalada más allá de lo que podría ser ya sí el conflicto en el Líbano. Claro, es que para decidir si la guerra va a ser inminente o no, tendríamos que plantearnos cuál es el concepto de guerra moderna. De hecho, Israel está en guerra prácticamente desde su fundación. En las guerras actuales no se firman paces, no se devuelven prisioneros, no se conocen límites geográficos y desde luego tampoco se hacen firmas de paz, Normalmente lo que está ocurriendo en todo el mundo es sencillamente una detención del conflicto militar, pero sigue abierta, por ejemplo, la guerra económica. Respecto al frente del Líbano, es un frente abierto desde hace muchísimos años, lo vemos hasta en las series de televisión, donde se infiltran grupos de ambas facciones, israelíes y palestinos, para dañar en territorio ajeno a su enemigo. Esto va a seguir ocurriendo así. De hecho, el riesgo que tenemos ahora es que el frente se expanda a muchos otros escenarios. El hecho de que tenga que devolver el golpe en Líbano, pues parece que resulta inevitable para la estrategia militar que se ha fijado Israel. ¿Por qué? Pues porque es un coladero de ayuda de Irán y no deja de ser un Estado fallido. Irán puede colaborar tanto con Hamás como con Hezbollah por el norte y por el sur a través de otro Estado fallido que es Siria, con lo cual pues Israel se siente totalmente amenazado en todas sus fronteras.
No estoy haciendo un juicio moral, sino exponiendo los hechos. ¿Qué ocurre con esto? Si a esto sumamos que Irán está a pleno pulmón con sus centrifugadoras de uranio y puede tener la bomba atómica antes de que acabe el año, como señalaban algunos analistas y expertos internacionales, pues lógicamente Israel no puede, entre comillas, dejar pasar la ocasión de infligir un daño inaceptable también a Irán en los próximos meses. En este escenario complicado y difícil en esta parte del mundo, sin lugar a dudas hay otra constante que desde que se desencadenase la guerra en Gaza ha sido la respuesta de los hutíes, los ataques en el Mar Rojo. Este fin de semana hemos visto nuevos ataques contra barcos, la crisis en el Mar Rojo, el temor a lo que pueda conllevar en la zona y además el daño económico en esa ruta clave para el comercio. A estas alturas del conflicto, esa crisis, ¿qué lectura arrastra? Pues en primer lugar convierte la guerra en un escenario amplísimo, y en un escenario amplísimo que Irán puede aprovechar. ¿Por qué? Pues porque Yemen es un país también fallido, está dividido, etcétera, en guerra permanente, es una guerra olvidada con miles y miles de muertos, pero tiene una posición muy sólida y está apoyando a quienes comulgan con su filosofía y con su planteamiento respecto al papel que tienen que tener los países musulmanes en la zona. Tiene un apoyo para dañar a cualquier barco que pase por ahí. ¿Qué significa eso? ¿Que le van a hacer mucho más daño a Israel? Pues hombre, le van a hacer daño a Israel si hunden sus barcos, que lógicamente pues ya evitarán pasar por ahí. Pero en realidad recuerda esas imágenes de circo en donde un payaso quería darle una bofetada al que tenía enfrente, se agachaba y le daba al de detrás. ¿Quién es el de detrás? El de detrás somos nosotros, los occidentales, Europa, porque no pasan nuestras mercancías, aumentan el coste del carburante de un barco que tiene que recorrer todas las costas de África al completo e incrementa el precio final de los productos, aparte de encontrarse con un riesgo de falta de suministro. Este es otro frente que tiene abierto. Yo creo que Irán, que está apoyado por Rusia, está apoyado por China. De hecho, la guerra de Siria la ganó esta coalición frente a Estados Unidos. La reciente guerra de Siria, que quería desbancar a Assad de la presidencia, y tiene desde las montañas del Líbano hasta las costas del estrecho junto a Yemen, ¿no? Además están utilizando, y esto es muy importante, medios militares más sofisticados. Ya no es una una lancha que se lanza contra un barco y explota con sus mártires, como son denominados, tampoco son cohetes de fortuna, sino que son armas mucho más precisas. Con lo cual la situación es bastante inquietante y yo creo que ahí Estados Unidos y su flota acabará por intervenir, acabará por golpear objetivos en tierra en Yemen. Más allá de ese conflicto, si hablamos de Estados Unidos, en las últimas horas Rusia, de hecho, ha responsabilizado a Estados Unidos por el ataque por esos misiles en Sebastopol, por supuesto también a Kiev, y en medio de lo que son esos ataques, advirtiendo habrá una respuesta, también llega lo de que, bueno, si el riesgo de amenaza se evalúa que es más significativo, el riesgo, pues se podría valorar el cambio en ese protocolo, en ese tratado para usar las armas nucleares, señalando, ¿no?, reclamando la seguridad del territorio ruso. No sé, en este punto se espera respuesta, porque Estados Unidos y sus satélites son los que guían esos misiles, ese apoyo armamentístico a Ucrania, al tiempo que el lenguaje nuclear se sigue alimentando de forma constante junto con sus aliados nucleares. Sí, efectivamente, digamos que estamos en un paso más de la escalada, afortunadamente por ahora verbal, porque realmente cualquier fuerza nuclear, ya sea la rusa, ya sea la norteamericana, la china, cualquiera de los otros países que tienen armas nucleares, incluido Pakistán e Israel, pues siempre están diseñadas para una reacción casi en tiempo real, a una velocidad vertiginosa. Otra cosa es que se diga que lo van a
implementar y no les va a temblar la mano a la hora de hacerlo. Yo creo que estamos ahí. Yo creo que estamos ahí. ¿Por qué? Pues porque a Estados Unidos no le ha sentado nada bien que barcos con armamento nuclear, submarinos en este caso, se hayan paseado por las costas del Caribe o se hayan metido en aguas muy próximas a las jurisdiccionales del Reino Unido. Es tan inquietante que, lógicamente, implica un mensaje sobre todo para sus audiencias electorales, para los ciudadanos. Decirles, estamos preparados y golpearíamos antes, no tengáis miedo, la situación está bajo control. Es complicado, tenso escenario geopolítico, sin lugar a dudas, en lo que es Estados Unidos aparece de forma constante esa referencia en un momento en el que el propio país tiene que acudir a la convocatoria elecciones presidenciales, un Biden, un Trump que enfrentan además esta semana el primero de los dos debates presidenciales empatados y mientras hay voces que cuestionan si Biden puede enfrentar esa campaña, puede asumir un segundo mandato y con dos perfiles bastante diferenciados en cuanto a posicionar, ¿no?, quién es el mayor enemigo, el mayor rival de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Qué podemos esperar? ¿Hasta qué punto puede ser concluyente o puede aportar ese debate de cara al voto de los americanos? Pues sinceramente yo creo que puede aportar muy poco. ¿Por qué? Porque si esto fuera un combate de boxeo, yo creo que Biden lo que va a salir es a los puntos, ¿no? A un partido, a un combate nulo, a un combate en el que no haya ganadores. Es decir, en cualquier debate, digamos que la agilidad mental de Trump está por lo menos por ahora, más ágil que la de Biden. Ya lo hemos visto cuando Meloni lo rescata perdido en el más allá, o cuando el otro día estaba bailando con Kamala Harris, ¿no? Yo creo que va a salir a hablar de su libro como un plan. Tú me vas a preguntar lo que quieras y yo voy a responder lo que tengo aquí escrito y se acabó. No me voy a salir del guión. No creo que los demócratas busquen lo que en boxeo se llama un clinch, ¿no?, un intercambio de golpes, porque ahí Trump, digamos que tiene más, a pesar de que está más grueso, tiene más cintura, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver es un par de grandes anuncios en el que Trump va a tratar de provocar a Biden para que se salga de la línea de discurso que tiene establecida, pero yo creo que Biden tendrá contado cada uno de los minutos y cada una de las palabras que va a expresar en ese debate, que en el fondo va a ser una sucesión de anuncios electorales de uno y otro partido sin que haya eso, un debate. Me sorprendería ver a Biden en un intercambio de golpes con Trump. Cambiar mucho la política exterior de Estados Unidos. Trump siempre miraba a China, siempre ha dicho Sí. se solucionaría el conflicto en Ucrania en nada, en unas horas. Sí. ¿Puede cambiar mucho o defienden lo que suele ser el histórico de la política exterior americana? Bueno, la política exterior americana, a diferencia de muchos otros países, entre ellos el nuestro, pues reconoce lo que es el interés de Estado. Otra cosa es que dentro de ese interés de Estado, cada uno de los partidos identifique en mayor o menor grado qué es lo que se debe hacer. Pero en lo esencial están de acuerdo. ¿Qué ocurre con Trump? Trump es un político que tiene muy claro que se enfrenta a tres guerras. La económica, que es la más importante, la potencial militar, en el estrecho de Taiwán, sudeste asiático, etcétera, y en tercer lugar la guerra de la opinión pública. Estados Unidos es tradicionalmente, hasta que no le empujan, no se mete en una guerra realmente, y cuando se mete o gana de paliza o incluso se encuentra con contestación interna. Yo creo que Trump seguirá señalando a China como la gran amenaza para Estados Unidos. He de decir que yo comparto que es así, es decir, Rusia es solamente una amenaza económica, no lo es ni cultural ni de ningún otro aspecto, excepto la disuasión militar y ni siquiera un ejército convencional, sino una disuasión atómica. China, sin embargo, le está segando la hierba por debajo de los pies. Con todo y con eso, yo creo que la administración Biden sí
ha acabado de entender que esta es la principal cuestión, ha dado pasos en ese sentido, ha vuelto un poco a los planteamientos que en su día quiso implementar Obama, de crear una alianza mucho más sólida con los países de la zona y llegar incluso a acuerdos militares muy comprometedores, como el que está estableciendo con Australia, que considera su gran valedor en la zona, o Filipinas, que es su gran portaaviones en esa zona del sur, ¿no? Hay que recordar también otra cosa, y es que el sudeste asiático también es una fuente de energía muy importante. Indonesia, pues ya desde los tiempos en que era colonia holandesa con Shell, producía una enorme cantidad de petróleo. Ahora Corea del Sur ha descubierto enormes reservas, ¿no? Esto, digamos que el botín es mucho más interesante. Yo creo que no va a haber grandes distancias en los objetivos, a lo mejor sí en el modo de contarlo, pero no mucho más allá. Eduardo Irastorza, como siempre ha sido un verdadero placer contar con usted una vez más aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, hasta pronto. Nosotros ahora vamos a hablar de esos